se sofistiquen, se evolucionen, y créanme que va a haber una evolución brutal. Participé en la reunión del Governing Body de la Corte de Arbitraje ICC Mundial, en la que se está tratando de encontrar estas nuevas posibilidades para tener estas audiencias virtuales, garantizando que se lleve a cabo con todas las medidas para que estos interrogatorios se hagan en forma adecuada y en forma remota. Se está trabajando una plataforma tecnológica, todas las instituciones arbitrales están trabajando en ello, y de hecho hay una colaboración de todas las principales instituciones que administran arbitraje en el mundo para encontrar una solución conjunta. Digamos que es de las primeras veces que recuerdo en la que todas las instituciones que compiten en esta materia se están juntando para encontrar formas de colaborar en esta materia. Entonces, creo que todo lo malo que ha traído a nuestra economía y a nuestras vidas esta pandemia, creo que también hay grandes oportunidades, y creo que el mundo va a revolucionar, y yo estoy convencido que ICC México y ICC Mundial van a ser motores para ayudar a este cambio y garantizar que el comercio mundial siga fluyendo, que las soluciones de las disputas sigan resolviéndose en forma eficiente. Y pues bueno, muy agradecido que me hayan invitado en esta sesión, y pues les deseo mucho éxito en estos trabajos, y espero que la calidad de la transmisión sea de primer nivel. Y pues agradezco también mucho a todo el personal de ICC que ha trabajado en forma incansable en estos realmente casi, yo diría, mes y medio de suspensión de actividades, donde realmente estamos trabajando durísimo, y creo que seguiremos apoyando a todas las comisiones para que funcionen de la forma lo más adecuada posible. Muchas gracias y les deseo una excelente sesión. Muchas gracias, Klaus. Nuevamente, gracias por haber apadrinado los trabajos de este Comité de Arbitraje Bajío y por estar el día de hoy con nosotros inaugurando este evento. Este tipo de formatos obligados por la pandemia existente también permite a muchas personas estar presentes a la distancia, participar desde otros países. También doy la más cordial bienvenida a la abogada licenciada Diana Droublers, que es integrante del Comité de Arbitraje de la ICC de Venezuela, de la Corte de Arbitraje de la ICC de Venezuela, así como a todas aquellas personas que de forma remota se hayan podido conectar a esta sesión. Les agradezco su presencia y espero que esta sesión sea de su interés. Como saben ustedes, sobre todo los que nos han seguido en nuestras actividades, nuestro comité constituye una comisión de trabajo itinerante que lleva eventos de arbitraje y mecanismos alternativos de solución de controversias a los 4 estados que componen el Bajío mexicano. Por tanto, esta sesión había sido programada originalmente para ser llevada a cabo en la ciudad de Aguascalientes en el marco de la Feria de San Marcos. Sin embargo, y debido a la pandemia por el coronavirus, tuvo que ser cancelada, obligándonos a buscar alternativas virtuales para no detener la inercia que lleva nuestro comité desde su creación. La conferencia de hoy, Arbitraje versus Mediación, más que confrontar a estos dos mecanismos, pretende sacar el mejor provecho de ellos, el mejor beneficio de ellos y complementarlos con un solo mecanismo que pueda ser de utilidad para las personas que buscan resolver sus controversias. Esta sesión, además de las personas que he mencionado que están presentes y que además omití mencionar, desde luego, al licenciado Alejandro Garrio, presidente de la Comisión de Arbitraje de la ICC. Licenciado, le agradecemos su presencia también.
Esta conferencia, además de todos los expositores de las personas que mencioné, tiene la fortuna de contar con los mismos expositores que habían sido previstos para la sesión de Aguascalientes. Y a quien me voy a permitir presentar brevemente, pues seguramente ustedes ya los conocen, o la mayoría de ustedes ya los conocen, por su brillante trayectoria profesional. En primer lugar, tenemos el honor de presentar a Carlos Loperena Ruiz, que es abogado por la Escuela Libre de Derecho, expresidente de la Barra Mexicana de Abogados, miembro mexicano de la Corte Internacional de Arbitraje de la International Chamber of Commerce y expresidente del Instituto Mexicano del Arbitraje. Nuevamente, muchas gracias, Carlos, por participar en esta sesión. También tenemos la presencia de Enrique Hernández Villegas, que es abogado, maestro en Derecho de Empresa y en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, mediador privado certificado en la Ciudad de México con el número 37 y vicepresidente del Comité de Mediación de la International Chamber of Commerce, socio fundador de Solución de Conflictos Legales SC. Les explico brevemente la mecánica de su participación. Cada uno de ustedes tendrá una participación efectiva de 30 minutos que se repartirá en 15 minutos iniciales en una primera intervención y los otros 15 minutos al final. Dado el corto tiempo, no podremos tener interacción de los asistentes, para lo cual, al final de su participación, uno de los integrantes de nuestro comité abrirá una sesión de preguntas y respuestas para nuestro público y de acuerdo con el formato que viene en esta plataforma. Nuevamente agradezco su presencia en esta conferencia Arbitraje versus Mediación y para iniciar la sesión, pues dejo el micrófono a Carlos Loperena para que inicie su participación. Yo de todas maneras estaré pendiente de su tiempo. Adelante, Carlos, por favor. Gracias, Guillermo. Pues estamos aquí en una novedad de hacer esto por vía electrónica y la prueba de que esto se puede hacer bien también es prueba de que el arbitraje se puede llevar por esta vía. En esta semana oí de un asunto de mediación que están las partes queriendo llevar a cabo y la única forma de llevarlo es por esta vía, porque además están en distintos países las partes y estaban buscando algún mediador que pudiera hacerlo por esta vía y en breve plazo porque tienen cierta urgencia. La urgencia aquí hasta se vuelve más fácil de manejar por este camino porque por mucho trabajo que tenga uno en casa, no pierde uno la cantidad de tiempo que se utiliza en desplazarse. Bueno, ¿qué pasa con el arbitraje contra la mediación? Yo diría que no es contra porque una de las instituciones no está reñida con la otra, sino al contrario, son complementarias. Yo creo que no solo no se oponen, sino que se pueden ayudar, se pueden complementar. La experiencia nos dice que hay muchas mediaciones que se dan cuando ya está en vigor, cuando ya está en transcurso un arbitraje. Está el arbitraje, las partes empiezan a encontrar una serie de fortalezas del contrario y debilidades propias y ven también comparado con las fortalezas de uno y le dicen al árbitro, nos puede suspender el procedimiento porque vamos a mediar. Se hace así, se intenta, se van unos tiempos en ello y si no camina, se regresa al arbitraje. Eso no tiene ningún problema. En nuestro medio tampoco está reñida la mediación ni el arbitraje con el litigio. Hay incluso artículos de algunas leyes, el Código de Procedimientos Civiles de la Ciudad de México, donde dice que el juez debe invitar a las partes a buscar un arreglo conciliatorio, por decirlo de alguna forma, aunque usa un lenguaje raro el Código de la Ciudad de México, equivocado jurídicamente, pero lo que busca es, sobre todo en materia de arrendamiento, dice, el juez deberá buscar un arreglo conciliatorio. Entonces, el juez mismo busca arreglos autocompositivos o busca medios alternativos. No está reñido uno con el otro. Lo que yo veo ahora en cuanto a arbitraje y mediación es que las cláusulas escalonadas no son el único camino para, y por escalonada me refiero a aquellas que tienen previsto
ir a la mediación y si no se termina el asunto en la mediación, se pueda acudir al arbitraje. No una cosa no está reñida con la otra. Las cláusulas escalonadas no es el único camino para ir a los dos medios sucesivamente, porque, como les digo, si está uno en arbitraje, puede uno interrumpir arbitraje e irse a mediación. Si está uno en litigio, no es tan sencillo en todas las legislaciones interrumpir o suspender el litigio para ir a mediar, porque hay algunos códigos que no permiten la suspensión convenida del procedimiento. En materia mercantil, nuestro código permite la interrupción del plazo de pruebas de común acuerdo por las partes, pero no lo dice en otras etapas. Claro, es lo único que se interrumpe porque el plazo para contestar la demanda pues no se debe interrumpir y lo que se interrumpe es el plazo de pruebas. Entonces, se puede interrumpir de común acuerdo para intentar una mediación, plazo que reanude en el momento que cualquiera de las partes lo pida. No todos los casos que hay en controversias son para arbitraje, no todo es para arbitraje, y no me refiero esto a las materias no arbitrables, esas no es voluntad de las partes excluirlas, eso es disposición de la ley. Tampoco todo lo que hay es para los tribunales judiciales, hay asuntos judiciales que no deberían llevarse ahí por cierta complejidad de prueba, por cierta facilidad que permite más el arbitraje. Tampoco, como les decía, no todo es para arbitraje, porque si a mí me dicen, oye, ¿tú someterías un pagaré al arbitraje? Yo diría, no, pierdes la ejecutividad de la acción si vas a tribunales. La ventaja de los títulos ejecutivos es que ejecutas primero y después viene la etapa de conocimiento, y si nos vamos al arbitraje, salvo que hubiera un árbitro de emergencia que decrete una ejecución y luego tengas que ir a tribunales al reconocimiento de ejecución de esa orden del laudo del árbitro de emergencia, pues no es tan rápida la ejecución como cuando se va a un juez y sin darle audiencia a la otra parte, sin que la otra parte se entere, lo primero que decreta es el embargo y posteriormente ya viene la etapa de conocimiento. Entonces, no todo es para arbitraje, no todo es para tribunales, pero tal vez todo sí sea para mediación. Yo no creo que haya una sola controversia que no pueda mediarse. Sin embargo, la mediación requiere buena fe de las dos partes. El litigio en tribunales no, el litigio en arbitraje tampoco. Hay a veces partes de mala fe que obstaculizan, que se oponen, que intentan evadirlo y que incluso cuando viene el laudo intentan la nulidad. La mala fe campea. En la mediación no puede haber mala fe, porque en el momento en que una de las dos partes tiene una actitud de mala fe, la mediación se da por terminada por la otra, y como es totalmente voluntaria, se acabó la mediación. Entonces, ir a mediación sí vale la pena. Tengo una cuestión que es de ley ferenda, como dicen los clásicos. A mí me gustaría mucho que la mediación, que en los códigos donde se está legislando mediación de alguna forma, haya una disposición en donde diga que el convenir en mediación es una forma de interrumpir la prescripción. De otra suerte, cuando la prescripción está próxima a llegar, pueden las partes, incluso alguna de mala fe, pactar mediación para ganar esos espacios y consumar la prescripción. Yo creo que si bien no hay una disposición en nuestros códigos, nuestro Código de Comercio, que diga que el inicio del arbitraje interrumpe la prescripción, sino que en materia judicial dice que la prescripción se interrumpe por demanda u otro cualquier género de interpelación judicial notificado al deudor, yo pienso que en cuanto se inicie el procedimiento arbitral con la presentación de la solicitud de arbitraje, debe considerarse interrumpida la prescripción. Ya la Corte dijo que la notificación al demandado no es la que interrumpe la prescripción, porque es un acto que está fuera del alcance del acreedor. Entonces, les dejo a todos los abogados de los distintos lugares del país que están. Nos habían dicho que podíamos hablar de esta época del asunto del COVID y el arbitraje. Yo lo único que les puedo decir es que en mi experiencia, como ustedes lo están sufriendo o gozando, los tribunales están cerrados.
Los federales dijeron que estaban cerrados hasta el 5 de mayo. Ya vendrá el siguiente aplazamiento porque no creo que abran el 6. Y mientras tanto, los asuntos judiciales están detenidos, están congelados. No se puede ir adelante con ellos. En cambio, los asuntos arbitrales, los que tenemos asuntos arbitrales, pues estamos viendo que siguen caminando con algunas dificultades. Un abogado me dijo que tenía que contestar una demanda o una solicitud de arbitraje en estos días que dependía mucho de un asunto técnico. Y entonces tiene dificultad para reunirse con un ingeniero que le explique cómo está la parte técnica, ver diagramas, ver planos, ver explicaciones, y no es lo mismo verlas a través de una pantalla como estamos ahora, que verlas con un papel enfrente, y el contacto persona a persona siempre es más directo y más fácil de llevar. Por tanto, sí sigue caminando el arbitraje, sí sigue funcionando, pero no es exactamente igual que las reuniones en persona. En cuanto a audiencias, interrogatorios y pruebas, hace muchos años que se llevan audiencias virtuales, que se llevan de desahogo de pruebas así. A mí me ha tocado ver, sin ser árbitro en algunas ocasiones, siendo parte o siendo otro papel, interrogatorios a testigos por vía de videoconferencia. Siempre hay un poquitín la idea de decir, y si al testigo lo están dirigiendo atrás de la pantalla, pero uno se da cuenta cuando el testigo está viendo directamente la pantalla, no puede estar consultando papel o viendo lo que le está diciendo otra persona. La otra parte puede tener a una persona físicamente, a un abogado, en el lugar de la testimonial, que aunque no sea el que lleve el interrogatorio, está viendo que no haya interferencias. En una ocasión me tocó ver, pero le estoy hablando de hace 18 años, una pericial en donde el interrogatorio a un perito se llevó por videoconferencia. No teníamos estos aparatos cada quien en su casa. Tuvimos que ir a un lugar que rentaba el local con los aparatos de videoconferencia específico para eso. Y era un congestionamiento. Estaban 3 árbitros, estaban abogados de las partes, estaba el perito de las partes, estaba el intérprete porque el arbitraje era en un idioma y el perito declaraba en otro, y hasta Seattle se encontraba el perito, y uno de los abogados, muy formalista, muy judicialista, dijo, ¿y cómo sabemos que es el perito? ¿Cómo se va a identificar? Le dijeron, pues mira, su identificación la acerca a la cámara y la leemos todos. ¿Y cómo sabemos que no va a haber alguien dándole eh, asistencia para las respuestas? Y le dijeron al abogado, si hubiera alguien mejor que ese perito, ese sería el perito y no el que pusieron. Entonces, llevamos a cabo aquella pericial con videoconferencia, con intérprete y con estenógrafo. El estenógrafo ponía en español, el perito declaraba en inglés, una experiencia de hace 18 años sin que hubiera estas plataformas, sin que hubiera estos sistemas. Las computadoras no tenían ni micrófonos, ni cámaras por lo general, sino eran adaptaciones y demás. Entonces, nada se opone que ahora lo vivemos. Yo he visto en algunas audiencias de la Junta de Honor de la Barra Mexicana que se han tomado declaraciones y se están llevando muchas de personas que están fuera de la Ciudad de México que llevan audiencias por videoconferencia y no hay ningún problema, se les toman testimoniales, se les toman declaraciones, asisten y se ahorran el estar viajando a otro lugar. Entonces, todas las facilidades que hoy se dan son mucho más dúctiles hoy día, pero para mí nada sustituye la presencia física. No sé cómo ando de tiempo, Guillermo. No estás conectado, perdón. Te veo hablar, pero no te oigo hablar. No está tu micrófono. Perdón, sí, ya, Carlos, tienes un par de minutos más, pero adelante, como tú. 2 minutos más. Bueno, Claro. entonces, mi conclusión en esta primera parte es, no están reñidos, son complementarios y por la vía cibernética se pueden llevar estas conferencias, audiencias, la misma conferencia de preparación del procedimiento a que se refiere el artículo, creo que es el 24 del reglamento de la ICC. Esa conferencia se lleva por teléfono muchas veces. Después de esta pandemia, después de esto, yo creo que las vamos a empezar a llevar por vía de videoconferencia, porque del teléfono a la videoconferencia realmente esto es más directo. La conferencia presencial es ideal, pero eso se da cuando las partes están en una misma ciudad, y tener, por ejemplo, una conferencia de conducción de procedimiento
presencial, cuando hay personas de distintos continentes, encarece y retrasa el arbitraje. Yo con esto suspendo mi primera parte y me quedo oyendo a Enrique y a lo que disponga Guillermo Aldana como coordinador. Por cierto, bienvenidos todos. Me da mucho gusto si Diana Druls está aquí. Me pongo muy nervioso porque es una gran conocedora del arbitraje. Lo mismo me pasa con Alejandro Garrio, que tiene la gentileza de oírnos cuando no tiene nada que aprender de nosotros. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Enrique, adelante, por favor, con tu participación. Muchas gracias, Guillermo. Buenos días a todos. Es para mí un gusto estar aquí participando en el Comité de Arbitraje Bajío. Mi agradecimiento, por supuesto, a la ICC, al doctor Klaus von Boveser, vicepresidente de ICC México. También mi agradecimiento para Alejandro Ogarrio Ramírez España, presidente de la Comisión de Arbitraje, y por supuesto para ti, Guillermo, que has hecho un gran trabajo durante estos 4 años al frente del Comité de Arbitraje Bajío. Y bueno, muy agradecido con la invitación, por supuesto también a Carlos Loperena, que pues es un árbitro de muchísimo prestigio. Entonces, me siento honrado de poder participar y aportar algunas ideas y conocimientos sobre el tema en cuestión. Y bueno, para comenzar, como un saque, quiero repetir las palabras que alguna vez le escuché a Alejandro Ramírez España, cuando dice, y dice bien, que el mejor arbitraje es la mediación. Y desde que lo escuché, realmente me pareció un comentario muy porque efectivamente. Y entonces, quiero comentar esto para quienes no están tan involucrados en los métodos alternativos y que comprendan bien dónde se sitúa el arbitraje y dónde la mediación. Si bien es verdad que el arbitraje pertenece a la familia de los métodos alternativos de solución de controversias, o sea, el arbitraje es prima hermana de la mediación, el arbitraje tiene un inconveniente, que es un inconveniente desde mi punto de vista importante, porque el arbitraje, como todos sabemos, concluye con el laudo que emite el árbitro o el panel arbitral, pero genera el síndrome de ganador-perdedor. Esto es, al final del procedimiento arbitral, pues va a haber una parte que se va a sentir desilusionada, que no le va a gustar el resultado, que probablemente incluso tenga alguna intención sobre cómo tratar de darle vuelta, porque pues este síndrome eso genera, ¿no? A alguien no le gusta. Entonces, esto lo comento para que se entienda. O sea, sí, como anticipaba Carlos, los métodos alternativos se complementan, pero tienen diferencias significativas y es lo que también a continuación voy a comentar. A ver, hablemos un poco de mediación. Para mí, la mediación es la reina de los métodos alternativos de solución de controversias. ¿Y por qué esta declaración, a lo mejor un poco exagerada, pero la verdad es que no? Bueno, yo sostengo que la mediación es la reina porque, imagínate, es un procedimiento total y absolutamente flexible. El arbitraje también es flexible, pero no se compara con la flexibilidad de la mediación, en donde las partes son las que controlan el proceso de principio a fin. O sea, cuando comento que la mediación es flexible, tiene que ver con que durante todo el tiempo que esté en marcha la mediación, las partes directamente con el mediador están controlando el proceso. Lo que no sucede en el arbitraje, porque en el arbitraje, al final de cuentas, el propio árbitro tiene que sujetarse al reglamento, tiene que sujetarse a los tiempos que las partes hayan acordado en el acta de emisión, y en algún momento esa flexibilidad se va a endurecer porque como sabemos, si bien es cierto que las partes en el arbitraje también pueden tener determinada flexibilidad, pues esa flexibilidad tiene un límite y en algún momento el árbitro le tendrá
en su papel de conductor del procedimiento, tendrá que decir cuando ya no es posible que se puedan dar más prórrogas o que se pueda algo, porque finalmente tiene límites. Esos límites no los tenemos en la mediación. Siempre todo el procedimiento lo van a controlar las partes, no así en el arbitraje. Por eso, cuando comento y digo que la mediación es la reina, como en este punto de la flexibilidad, fíjate cómo en el arbitraje incluso puede llegarse el caso que el arbitraje tenga que seguir contigo o sin ti. El árbitro, una vez que se asegura que se ha dado el debido cumplimiento, de que tú estés enterado, de tu garantía de audiencia, el arbitraje va a continuar contigo o sin ti. Bueno, en la mediación ese principio de flexibilidad es muchísimo más amplio. Pero también yo digo que es la reina porque aparte de flexible es un procedimiento muy rápido, no tiene punto de comparación en la manera de resolver un conflicto legal en arbitraje que en mediación. Un arbitraje, como sabemos, puede tomarte varios meses, dependiendo de la complejidad, pero más o menos te puede tomar entre 8, 12, 15 o 24 o más meses. Cuando estamos en un tema de mediación, y de esto voy a abordar más adelante, hablamos que prácticamente también, dependiendo de la complejidad, un par de reuniones de mediación, es decir, 2, 3, máximo 4 reuniones de mediación, es muy probable que ya estén arribando a las alternativas de solución que solamente ahora hay que poner en blanco y negro y fijar en un convenio. Entonces es flexible, es rápido, es un método pacífico en donde las partes, con la ayuda de un tercero imparcial, que es el mediador, están tratando de gestionar su propio conflicto y llegar a las alternativas de solución, pero sin que nadie les imponga nada. O sea, aquí no hay síndrome ganador-perdedor. Aquí lo que se da es un ganar-ganar, porque al final el resultado al que llegaron las partes, como nadie se los impuso, entonces son resultados que se cumplen voluntariamente, porque ese convenio no refleja más que la voluntad del acuerdo al que quisieron llegar. Entonces, prácticamente en mediación no existen la necesidad de que tengas que ir y ejecutar forzadamente un convenio. No estoy diciendo que no haya, pero es mínimo, porque, insisto, ese convenio emana de la voluntad de las personas o de los mediados, como les decimos. Entonces, flexible, rápido, pacífico, es económico. También aunque también existe la comediación y es muy eficaz la comediación, pero estás hablando de que solamente hay una persona, un mediador, que es el que está trabajando y que es quien eventualmente pues va a generar sus honorarios, pero no hay comparación. En la mediación tú no te tienes que preparar un memorial, no tienes que preparar réplicas, argumentos, contraargumentos, no tienes que preparar audiencia de desahogo de pruebas. Eso no existe dentro de la mediación. Y además, como lo anticipaba, el resultado, el convenio al que se llega, pues nadie lo impone. Y si nadie lo impone, entonces las personas se sienten comprometidas, las empresas se sienten comprometidas a honrar voluntariamente ese compromiso que nadie les impuso. Y algo súper importante, en arbitraje se puede resolver un conflicto. Finalmente el laudo viene a dar respuesta a ese conflicto y es una respuesta definitiva, guste o no guste, pero finalmente el laudo viene a dar esa solución. Pero en el arbitraje, con el laudo que se dicta, poco o nada importa si la relación de negocios va a continuar o se rompió, o con ese laudo fue la crucificación entre las partes, porque las partes ahora sí de por sí estaban peleadas, pues con el laudo posiblemente su situación sea peor. Y en la mediación, además de que se resuelve la disputa, los motivos del conflicto legal que los llevó a pedir una mediación,
pues además viene otra cuestión que a mí me parece sensacional, que es la reconciliación. Las empresas involucradas en la disputa, pues al final se reconocen su capacidad de negociación, de un diálogo abierto, de un diálogo neutral. Y entonces, cuando llega a ese resultado, ¿qué crees? Pues esa relación comercial entre dos empresas, pues hay una reconciliación, de manera que esas empresas, si bien es cierto que tuvieron una disputa importante que los llevó a un terreno de mediación, pues al haber logrado ese acuerdo, esa relación no se rompe, no se destruye y al contrario genera la reconciliación, porque hay que recordar, hay que tener presente que cualquier procedimiento adversarial destruye valor. Finalmente, hay que argumentar, hay que atacar, hay que contraatacar, eso lo sabemos los abogados postulantes, pero finalmente un procedimiento adversarial destruye valor. Entonces, por estas razones, por decir que es un procedimiento flexible, rápido, pacífico, económico, y que va a la reconciliación, yo sostengo que es la reina de los métodos alternativos de resolución de controversias. Para mí así lo he entendido y eso es lo que me gustaría dejar este mensaje. Y en línea de lo que he venido comentando, pues la mediación es el nuevo gran paradigma. La mediación es el tsunami. El problema está en que todo el mundo lo haga. Pero hoy por hoy, la mediación, y Carlos también lo mencionó, ha tenido un crecimiento exponencial gigantesco. O sea, todas las instituciones que administran arbitraje y administran mediación, pues se han visto en la necesidad de potencializar, de relanzar sus reglamentos de mediación, a lo mejor hacer algún ajuste, a lo mejor hacer algo, pero los han promovido de una manera importante porque ahora cada vez más las personas están solicitando la mediación y también me voy a referir en mi segunda intervención con lo que está sucediendo con motivo del COVID-19. Y también Carlos lo mencionó, la razón pues es hasta cierto punto simple, de lógica común, de sentido común, mejor dicho, el que las empresas no quieren pelear, no quieren verse involucrados en un litigio, finalmente el arbitraje es un litigio, solamente que con un juez privado, que es el árbitro o son los paneles arbitrales, pero que finalmente genera desgaste, genera contraposición, y por el contrario, lo que quieren es privilegiar el arreglo por encima del pleito, y entonces es aquí donde la mediación es el espacio idóneo, es el espacio en donde pueden llegar a encontrar ese acuerdo que no lo habían podido encontrar por la situación de encono, por la situación de molestia, por el enojo, porque normalmente hay una parte que siente que es la que cumplió, y hay una parte que trata de justificar su incumplimiento, pero cuando los llevamos al terreno del diálogo, cuando por primera vez se sientan a negociar en presencia de un mediador, que es el que finalmente está conduciendo la mediación para que esa reunión sea muy productiva, y cuando las personas vuelven a hablar sin estrés, sin que haya un efecto de presión encima de la otra, pues es cuando se vuelven a comprender sus intereses, es cuando vuelven a retomar por qué les conviene más llegar a un arreglo que meterse a un procedimiento en donde eventualmente podrían ser ellos los grandes perdedores, a los que les toque lavar los platos sucios de la cocina. Entonces, como comentarios de punto de partida, pues quería comentar esto y en mi siguiente intervención poder hacer mención a cómo ahorita
la mediación se vuelve a poner en el centro de atención con motivo de lo que está sucediendo en el COVID-19 y pues este confinamiento global que nos ha cambiado la perspectiva a todos. Entonces, para ser puntual con los tiempos que marcaste, Memo, con esto concluyo. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Carlos, adelante. Me gustaría un poco que abordaras la actualidad del arbitraje, hacia dónde vamos y sobre todo si estás de acuerdo con lo que comenta Enrique, específicamente en el sentido que el mejor arbitraje es la mediación. ¿Cuál serían tus opiniones al respecto? Adelante, Carlos. Mira, el licenciado Garrio ha dicho eso y hasta le da risa, nomás que lo menciono, porque obviamente el arbitraje es un gran instrumento para las cosas que son arbitraje. Hay cosas que no son para arbitraje y sí son para mediación. Hay cosas que son para los dos. Si se puede mediar, bueno, por supuesto que los árbitros hacemos el gran coraje porque de algo hemos de vivir. Me ha tocado, ahora sí, perdón que hable en primera persona, estar con arbitrajes a la mitad y las partes se arreglan y uno dice, ¿y por qué no nos dejan vivir de algo? Con Enrique Hernández me tocó que transigieran las partes, pero ¿quién les dijo? ¿Por qué no mejor transiguen con el laudo dictado, que también se puede? Bueno, pero ese es un comentario de broma propiamente. Quiero hacer un pequeño paréntesis para dar la bienvenida al señor juez Horacio Nicolás Ruiz, que nos honra con su presencia, conocedor de arbitraje, juez de distrito, respetuoso de los laudos e impulsor de la ejecución de los mismos. Gracias, señor juez, por estar aquí. Bueno, la otra cosa, se dice de la mediación que una buena mediación es cuando las dos partes salen de ella igualmente a disgusto. Equally disappointed. Entonces, ese sentimiento de perdedor en la mediación lo tienen los dos. Sin embargo, llegamos a la frase aquella, más vale un mal arreglo que un buen pleito. Eso a mí me parece que es denostante para el Poder Judicial y para el arbitraje. Un buen pleito es donde se hace justicia, se le da a cada quien lo que le corresponde y se acabó. Le duela a quien le duela, prevalece tu derecho. En la mediación uno tiene que ceder algo para terminar rápido. La mediación no busca la justicia, busca la solución práctica. El arbitraje y la judicatura buscan la justicia, dar a cada quien lo suyo. Y claro que sale alguien vencido, el que no tenía la razón, por regla general. Hay falibilidad humana en el árbitro y en el juez. También hay otro, casi podríamos decir que en el arbitraje hay un ganador y un perdedor, igual que en lo judicial, y en la mediación hay dos perdedores y dos ganadores. Sí, la velocidad, por supuesto que cuenta. Sí, todo eso está así. Yo quiero decir otra cosa ahora como consejo práctico en materia de mediación y arbitraje. Las cláusulas escalonadas son muy buenas, yo estoy a favor de ellas. Se intentará la mediación, se intentará, muchas cláusulas dicen, se intentará una negociación durante tantos días entre los directores de finanzas y si en 5 o 10 días no logran nada, se irá a los directores generales y si no se logra nada, se irá a una mediación y si no se logra nada, se va al arbitraje. Lo único que yo pido es que esas cláusulas escalonadas tengan alguna disposición en donde no sean un requisito, una condición a que esté sujeta a la acción intentada, sea en el arbitraje o sea en lo judicial. Porque entonces, cuando alguien está verdaderamente violando el contrato, llevando a cabo una conducta antijurídica, y no lo puedes demandar porque tienes que ir a una mediación que sabes que no te va a llevar a nada, porque la mediación exige buena fe de las dos partes. Ese es el tema. Ahora, en el arbitraje, y también cito al licenciado Garrio, las partes son dueñas de su procedimiento. Las partes interrumpen el arbitraje cuando les dé la gana. Y el artículo 1435 dice que las partes podrán pactar el procedimiento arbitral que quieran, lo suspenden, no lo suspenden, aceptan ciertas pruebas, dicen que no se lleve audiencia, pactan que las pruebas documentales baste con que sean fotocopias, pactan que la forma de recibir las testimoniales sea por escrito con repreguntas, todo es pactable, todo es suspendible. Claro, una vez entrando en el arbitraje, las partes son dueñas de su procedimiento, pero no una sola de ellas, tienen que ser las dos. En la mediación,
las dos partes son dueñas de su procedimiento, pero en el momento que una dice yo me salgo, se acabó el juego. Por eso digo que la mediación solo sirve para la gente de buena fe. Cuando hay alguien de mala fe, la mediación no va a caminar, desgraciadamente. Ojalá todos fueran de buena fe y pudiéramos ir a la mediación, pero la cuestión heterocompositiva, como es el arbitraje y la jurisdicción judicial, pues no nos queda más remedio que eso. Cuando nosotros estudiamos obligaciones y contratos, nunca estamos diciendo qué va a pasar cuando litigamos. Eso lo hacemos cuando estudiamos procesal. El procesal, yo no diría que es un mal necesario, digo que es un bien necesario, pero por eso, si no hay un instrumento que coercitivamente imponga la realización del derecho, no importa quién tiene derecho, quién no tiene derecho, si el obligado, si el comprador está obligado a pagar el precio y no hay quien se lo exija, habría muchos compradores que no lo pagaran. Si el vendedor está obligado a responder para el saneamiento, en casos de evicción, si no hubiera quien se lo exigiera, tampoco respondería. Entonces, eh, eh, la cuestión coercitiva, como se da en el arbitraje y en la judicatura, es necesario por la naturaleza humana. Hay quien de mala fe no quiere cumplir y hay quien de buena fe cree que no está obligado a cumplir por muchas razones. Para esto y queremos salir equally disappointed, igual de molestos, pero vamos a salir equally happy al mismo tiempo. Vamos a decir, no ganó nadie, perdimos los dos, pero no perdimos todo, ninguno de los dos, como puede pasar en la heterocomposición. Bueno, ¿hacia dónde ve el arbitraje? El arbitraje yo creo que cada vez gana más terreno porque no estamos sujetos a muchas cuestiones de tipo gubernamental. El arbitraje casi lo sacamos territorialmente donde está. México es un lugar en donde el arbitraje gana cada vez más terreno. ¿Por qué? Por nuestras disposiciones legales que cada día han sido mejores. Yo soy partidario de cómo está nuestra legislación, incluso con la reforma procesal. Segundo, porque el conocimiento de los abogados del arbitraje nos ha llevado a que arrancamos el procedimiento y ya saben cómo se lleva el arbitraje, ya saben la diferencia entre solicitud de arbitraje y demanda, ya saben que la solicitud tiene una demanda escueta, llamémosle así, y la demanda definitiva es la completa, ya saben que el árbitro tiene que ser neutral, que no se comunica con las partes, ya saben una cantidad de cosas que antes teníamos que irlas enseñando. Esta plática hace 10 años era decirles en qué artículos del código estaba el arbitraje. Hoy día los que están oyendo esta plática me pueden enseñar a mí muchas cosas de arbitraje que yo no sé. Estamos dando nada más fruto de experiencia en estas pláticas. Entonces, el siguiente paso, buena ley, buen foro y buena judicatura. Si ustedes ven, con mucho respeto para los que están fuera de la Ciudad de México, para los de provincia, en la Ciudad de México los tribunales han ido caminando muy bien de la mano del arbitraje. Los tribunales federales, si ustedes van viendo los precedentes, todavía de repente hay algún juez que admite un amparo en contra de un árbitro, pero en los tribunales de alzada, llámese tribunal colegiado, han revocado esto. En el interior de la República, donde se ve menos arbitraje, hay una labor muy importante de los propios tribunales locales de ir difundiendo la cultura arbitral para que esto se lleve a cabo y se respete. Si no hay un juez bueno que conozca el arbitraje atrás del árbitro, el arbitraje viene siendo una quimera. Si tenemos un poder judicial fuerte que exija el cumplimiento de los laudos sin pretextos y sin mentiras, pues evidentemente la gente va a decir, no solamente me gusta el arbitraje, sino ya que me subí a ese barco, tengo que llegar a puerto, no lo voy a poder hacer naufragar. Dijo por ahí algún personaje de nuestra judicatura que el arbitraje es para valientes, diría yo, para no entrar con comentarios muy a la mexicana, porque dicen que hay que tener pantalones, pues los pantalones también los usan las mujeres hoy día. Hay que tener valor civil para decir, me comprometí a este método de solución de controversias, estoy a él. Eso lo dijo algún personaje hoy día muy importante dentro de nuestra judicatura, nos lo dijo en privado a otro de los presentes y a mí en una conferencia que hubo allá.
Y es la tendencia hoy día. Si ustedes se ponen a leer los precedentes de los tribunales federales, y ahora creo que van a publicar los de jueces de distrito, que a veces son más valiosos que los de las otras instancias, y a veces no son recurridos y se pierden en el olvido, van tendiendo a reconocer al arbitraje en los términos que lo dice el código, que lo dice la doctrina, que lo dicen los tratados. México de repente viene una tesis como las de la primera sala de hace un par de años y las hemos llevado algunos al extranjero y ¿saben lo que nos dicen? ¿Y qué tiene de raro? Si así es en Francia, sí, pero no ha sido así siempre en México. México está hoy jugando en sus resoluciones a la altura de tribunales franceses, suizos, ingleses, y no diría norteamericanos, porque no están respetando tan fácilmente los laudos en Estados Unidos. Hay noticias a veces sobrecogedoras. Yo con eso suspendo, salvo que me quieras dar la palabra otra vez, mi querido Guillermo. Yo con eso creo que ya hablé de dónde estamos, a dónde vamos y no quiero hacer polémica porque no es polémica, pero dice Enrique que la reina de los medios alternativos es la mediación. Yo simplemente, para no ser sexista, digo que el rey es el arbitraje. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Carlos. Enrique, te cedo la palabra y quisiera nada más hacer un comentario. Carlos se manifiesta que él está de acuerdo con todo el marco jurídico del arbitraje, es decir, le da certeza al arbitraje, hace que el arbitraje cada día esté más. ¿Tú qué opinas, Enrique, en relación con la mediación? ¿En dónde estamos en el marco jurídico de la mediación? ¿Tenemos un respaldo en la mediación y sobre todo en la mediación comercial? ¿Crees que le haga falta, independientemente de la intervención que vas a tener sobre el COVID? ¿Cómo, digamos, está enfrentando un mecanismo como la mediación este tipo de contingencias? Adelante, Enrique. Gracias, Memo. Sí, como dice Carlos, el arbitraje es el rey, pero se acuerdan que yo les decía que tiene un inconveniente importante, que el arbitraje, una vez que ya se acordaron por las partes los términos en que se va a continuar, el arbitraje va a continuar contigo o sin ti. Bueno, déjenme, nada más voy a hacer un pequeño paréntesis antes de llegar a la pregunta que me haces, Memo. A ver, quiero comentar esto que me parece que es muy importante y que se ha perdido de vista. O sea, hemos perdido de vista, no tenemos una cultura transaccional y yo quiero aprovechar este espacio tan importante para dejar mensajes muy claros. Nos hace falta una cultura transaccional muy importante. Y el comentario es el siguiente. Normalmente cuando cualquier persona o cualquier empresa tienen un conflicto, lo lógico, que no necesita ninguna explicación, dada lo evidente, pues es que trates de llegar a un arreglo, que trates de conciliar, que trates de tender un puente de comunicación y llegar a un arreglo. Pero esto que es lo lógico y lo natural se ha perdido de manera importante entre las empresas, los abogados lo han perdido de vista en el radar, porque entonces cuando las empresas no pueden llegar a un arreglo, ellas mismas reconocen su incapacidad en la negociación, que a veces suele pasar, inmediatamente vamos a accionar, vamos a demandar, vamos por el todo, vamos a armar la mejor demanda para ir a reclamar todo. Y entonces empiezas con el camino que debería de ser el camino final. Hay que tener presente que un emplazamiento a juicio o una notificación de una demanda arbitral, pues es finalmente una declaración de guerra. Finalmente ya no quiero hablar contigo, no nos pudimos entender, entonces que venga un tercero y que decida nuestro conflicto. Entonces, mi llamado es que tenemos que echarnos un paso para atrás, recuperar la cultura transaccional. Cuando tú llegas a un litigio arbitral o judicial, es como en las guerras, tiene que ser el último recurso disponible para la solución de un conflicto legal.
antes en el camino dejaste mucho tiempo, muchos esfuerzos para poder lograr que esas personas, esas empresas, pudieran resolver su conflicto de manera pacífica, y es ahí donde yo hago un llamado a la cultura transaccional. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde está parada la mediación, Memo, y cuáles son sus principales desafíos? La mediación ha recobrado un lugar que a lo mejor no se le había dado, que es un lugar muy importante y que el COVID nos lo viene a recordar, en donde en esta época en la que vivimos actualmente en México, pues es una época en donde hemos dejado la imposición para pasar al acuerdo. Por eso hoy en día vemos tantos cursos por todas partes de negociación, mediación, métodos alternativos, porque las personas se han dado cuenta que es mucho más fácil y mucho mejor llegar a acuerdos que pleitear causas. El mundo está cambiando. México, a partir de que es un país más libre, más democrático, ya nada de que nos van a imponer un presidente, nada de que nos van a imponer cosas. Ahora verdaderamente se trata de convencer, de persuadir, no se trata de ganar, se trata de resolver. En el siglo XX contratabas a un abogado para que te defendiera para tu caso. Hoy en el siglo XXI contratas a un abogado para que te lo resuelva, para que le ponga fin, para que no llegues precisamente a esa última instancia totalmente desgastado y sobre todo con un altísimo grado de incertidumbre, porque tú no sabes cómo va a resolver el juez, no sabes cómo va a resolver el árbitro, no sabes cómo va a resolver un panel arbitral, y la incertidumbre mata. Entonces, me parece que es muy importante poner en el centro del trabajo de los abogados esta cultura transaccional que tanta falta nos hace, y dejar y abandonar esa cultura litigiosa que desafortunadamente no nos ha llevado a nada bueno, y que como país no nos proyecta pues como un país civilizado, como un país que tiene esas capacidades de resolver sus propias diferencias. Yo comento que los juzgados que todos conocemos, en todas las instancias, en todas las esferas, que con una carga excesiva, brutal de trabajo, pues lo único que muestra es un país completamente en decadencia, en donde los ciudadanos de ese país son completamente incapaces de poder resolver sus propias diferencias. Ahora, quiero comentar, para que se entienda de mejor manera, un pleito llevado en mediación y un pleito llevado en arbitraje. Cuando tú llevas una disputa a arbitraje, es un conflicto de derechos. Es un conflicto en donde una de las partes le pide al tribunal, bueno, hasta le ponen así, ¿no? Que el tribunal reconozca, que el tribunal declare, que el tribunal condene. Son las típicas prestaciones. O sea, hay una disputa de derechos, y la contraparte, pues, contradice todo eso y dice que no tiene derecho. En fin, es una disputa eminentemente de derechos, y los abogados sabemos que las disputas de derechos son lo más complicado que existe en el mundo. O sea, decir quién tiene derecho y quién no tiene derecho es muy complicado, no es una labor sencilla, y aquí nos están escuchando árbitros de mucha experiencia, en donde cuando tienes que sesionar para llegar a un resultado, para emitir un laudo, las sesiones se vuelven muy, muy álgidas, porque dices, un árbitro piensa que sí tiene derecho, el otro no. O sea, son muy complicadas, son muy desgastantes. En cambio, cuando tú vas a una mediación, el centro de la disputa, fíjate, no son los derechos, son los intereses. Finalmente, a ti como empresa, ¿qué te interesa? ¿Qué necesitas para poder llegar a un arreglo? Por un instante deja de lado el derecho, los códigos, las leyes, los reglamentos, y a ver, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué te interesa? Pero a veces, por la formación profesional que tenemos, los abogados hemos sido entrenados a trabajar, funcionar y pensar siempre con derechos. Entonces, ahora hay que tomar en cuenta que hay algo mucho más importante,
que son los intereses. Y entonces, cuando las personas en una reunión de mediación, una reunión, por cierto, en donde no tienen estrés, en donde no se sienten presionadas, en donde nadie les arrebata la palabra, en donde pueden dialogar, en donde es una discusión ordenada a cargo del mediador, entonces se dan cuenta que verdaderamente sus intereses son estos o son aquellos, y sobre los intereses, Memo, es muy fácil transigir, es muy fácil llegar a acuerdos. La moneda en las negociaciones, cuando me toca platicar de esto, la moneda de cambio en las negociaciones está en los intereses. Todo lo que son derechos y todo lo que son posiciones son complicadísimas, complicadísimas. Entonces, quiero hacer notar, cuando tú estás en una mediación, esa mediación se basa eminentemente en intereses, mientras que cuando te vas a un arbitraje, lo que estás planteando son derechos, quieres que el tribunal te reconozca determinados derechos con los que tu contraparte no está de acuerdo, y basta recordar la definición de Carneluti, cuando decía que era una pretensión, ¿no? Vienes a hacer unas exigencias, quiero que me cumplas, y si no me cumples te van a condenar. Y entonces hay una diferencia muy importante entre tratar de estar resolviendo un conflicto a partir de los derechos y resolver un conflicto a partir de los intereses. Cuando estamos trabajando con los intereses, por lo menos esa ha sido mi experiencia, he encontrado que es mucho más sencillo. El camino es más claro, más abierto, en donde las empresas se dan cuenta que lo único que quieren es que se les reconozca que hicieron un pago, que se les reconozca que necesitan una prórroga, que reconozcan que un material estuvo dañado, lo que nunca te van a reconocer en el arbitraje, jamás, porque si hay una manifestación de ese tipo, pues evidentemente va en tu franco perjuicio. Entonces, es muy diferente la manera en cómo se gestiona el conflicto en la mediación y cómo se gestiona el conflicto en el arbitraje. Y quiero decir que me gustaría que quede claro, a mí el arbitraje me encanta, me apasiona, he tenido la fortuna de ser árbitro y voy a seguir fungiendo como árbitro cuando me toque estar con la camiseta de árbitro, porque ya comentamos, son dos cuestiones distintas. Y cuando me ha tocado participar como árbitro, voy como árbitro y mi mente está enfocada en el arbitraje y conforme lo que me toque evaluar. O sea, no tengo absolutamente nada con el arbitraje. Ya lo dijo Carlos, hay disputas que, claro, cuando tú ya intentaste negociar, cuando tú ya intentaste mediar, cuando hiciste todos los esfuerzos razonables y no llegaste a un acuerdo, entonces lo conveniente es que tienes que iniciar un procedimiento adversarial que muy bien puede ser el arbitraje, y el arbitraje va a ser una excelente método para que entonces sí, frente a la incapacidad de poder construir un acuerdo, bueno, que venga un árbitro o que venga un panel y entonces que decida en definitiva quién tiene y quién no tiene la razón. Pero estoy completamente de acuerdo en la relevancia que tiene el arbitraje. A mí la experiencia pues me ha llevado un poco más a la mediación y por eso hago estos comentarios, pero sí me gustaría aclarar que el arbitraje es un gran método para determinadas disputas, y lo único que les diría es que por lo menos cuando vayan a arbitraje, bueno, por lo menos tengan la seguridad de que antes no pudieron construir un acuerdo. Y también para terminar esta intervención, y creo que va a haber algún comentario final. Ahorita, en el momento en el que vivimos del confinamiento, que nadie nunca había imaginado y sobre todo dimensionado la magnitud en la que nos encontramos, yo creo que yo mismo he estado reflexionando, porque ha sido un tiempo valiosísimo para reflexionar
sobre nosotros mismos, sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que queremos hacer, porque ya no se va a valer que cuando salgamos del confinamiento ya ya no va a haber eso de que es que no tenía tiempo, es que no tenía el espacio, es que no he terminado el libro por falta de tiempo. Hoy todos los que teníamos algún comentario con relación a falta de tiempo, hoy se acabó con el tema de la pandemia porque hoy tenemos tiempo y de sobra. Entonces, algo de lo que yo he estado reflexionando es el valor del tiempo. O sea, ahorita que salgamos, algo de lo que más vamos a apreciar es el tiempo, pero ojo, es la calidad del tiempo. Hay muchos que ya estamos pensando qué queremos hacer, a dónde queremos ir, porque lo queremos valorar. Entonces, en esta valoración del tiempo, a donde yo te quiero llevar es que imagínate que todas esas disputas que tú tienes pendientes o que tienes pendientes por iniciar, o sea, le vas a dedicar un año a una disputa, o sea, te vas a tomar tanto tiempo para poder resolver algo cuando una situación como la que estamos viviendo, lo que nos hace ver es que si queremos valorar el tiempo, pues el tiempo hay que ocuparlo en cosas mucho más productivas, mucho más amigables. Los conflictos los conflictos no se eligen, llegan. Y entonces cuando tengas o sus empresas se vean involucradas en conflictos, pues entonces habrá que buscar el método más apropiado, pero que sea el que ofrezca la solución más rápido, porque yo creo que ahorita muchas empresas estarán pensando en que no quieren estar en un procedimiento 1 año, 2 años, 3 años y sobre todo con una incertidumbre. Me parece que con esto me detengo, Memo, Perfecto, perfecto, Enrique. Muchas gracias. Me parece que tenemos algunas preguntas, por lo cual le solicito a nuestro vicepresidente del comité, Joaquín Vega, que conduzca esta pequeña sesión y posteriormente pasaremos a las reflexiones finales tanto de Carlos como de Enrique. Adelante, Joaquín. Muchas gracias, presidente. Bueno, pues antes, muchas gracias, Enrique y Carlos. Me parece que fueron aportaciones valiosas y más allá de la información que nos proporcionaron, este rol que se tomaron real, contraponer las ventajas y desventajas de cada uno de los medios ha sido enriquecedor, porque a final de cuentas esta confrontación es la que enriquece, más allá de todos hablar cuáles son las ventajas exclusivamente de cada uno de los mecanismos. Entonces, si les parece bien, con el propósito precisamente de lograr una dinámica más fluida o más parecida a una conferencia presencial, les pediría que me apoyen enviando ahorita, si tienen alguna duda, ya aparecieron un par en el chat dirigidos ya sea a Laura o al presidente, pero con el objetivo de que nosotros les vamos a abrir el micrófono, se presenten, nos digan, pues eso, se presenten un poco donde nos acompañan y qué han estado haciendo y expongan su pregunta. Un poquito para darles tiempo de hacer eso, a lo mejor yo iniciaré con una pregunta un poco breve, mientras ustedes le pueden mandar a Laura estas preguntas. Y la pregunta va para Enrique. Oye, Enrique, yo lo que entiendo y me parece muy acertado lo que dices, y yo creo que ningún abogado negaríamos la realidad. Si ante nosotros se presenta un conflicto cuyas partes tienen todo el interés de arreglarse, independientemente de que nos dediquemos a litigar o que nos dediquemos a lo que sea, la mayoría de nosotros estaremos en algún punto buscando esta mediación, esta conciliación, este arreglo, esta transacción entre las partes. Sin embargo, los momentos en los que sucede la selección de los mecanismos me parece que es diferente. ¿A qué voy? Cuando nosotros como abogados estamos redactando un contrato, tenemos una facultad de tomar el control de qué mecanismo vamos a utilizar y hacerlo de manera obligatoria. En este caso me refiero a la cláusula arbitral y con el arbitraje. Estableciendo una cláusula arbitral apropiada, pues no hay más que hacer. Tendríamos que acompañarnos en caso de que exista un conflicto, ir a un arbitraje. Pero sucede un poco diferente con la mediación.
podemos poner todas las cláusulas de mediación del mundo en el contrato y si al momento en el que sucede el conflicto no hay la voluntad de las partes, pues no habrá eso, poder jurisdiccional que obligue a las partes a sentarse de buena fe a llevar un arreglo. Y entonces eso me parece que hace que los abogados precisamente tendamos a esto. Porque si a lo mejor a la mayoría de los que nos dedicamos al arbitraje le preguntamos esto, diría, es mucho más sencillo siempre acudir a un arbitraje cuando se obtiene una cláusula anterior que ya teniendo el conflicto encima, porque teniendo el conflicto encima pues es mucho más complicado, las partes no están tan simples de transaccionar. Y esa misma lógica la transponemos a la parte de la mediación, y entonces me parece que por eso termina siendo esta tendencia de decir, la mediación no la puedo o no tiene ni mucho sentido preacordarla. Lo que preacordar es el arbitraje. Y llegado el conflicto, pues lo que hacemos es iniciar este arbitraje, salvo que en el procedimiento intermedio en el procedimiento acudamos a una mediación porque las partes así lo hicieron. Entonces eso me parece que es lo que ha pasado y que podría parecer este tema que dices de que los abogados somos muy conflictivos o somos muy confrontacionales. ¿Qué opinas al respecto? Gracias por la pregunta. Mira, sí, efectivamente, si recuerdas, algo que comenté es que nos hace mucha falta la cultura transaccional. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando un abogado, sobre todo un abogado postulante, reciba un contrato en donde haya pacto de cláusulas escalonadas o haya una cláusula de mediación, pues ese abogado postulante que respete que las partes así lo pactaron y que no esté tratando de ver cómo le da la vuelta o cómo hacer una mediación fingida únicamente para cumplir el requisito y entonces estar preparando toda la artillería para irte a presentar una demanda. A eso me refiero con la cultura transaccional. Comienza con nosotros los abogados. Oye, si las partes en su momento pactaron una mediación o una cláusula escalonada, hay que respetarla, hay que agotarla porque es muy probable que ahí esté la solución del conflicto. Es muy probable. Entonces, hay que respetar. Y con relación a que si es un beneficio o no, claro que es un beneficio poner una cláusula de mediación o cláusula escalonada como forma de resolver el conflicto, porque te voy a decir algo que es muy importante. Cuando se presenta el conflicto, si no hay una cláusula escalonada o una cláusula con la referencia a mediación, las partes involucradas típicamente entonces están preparándose para el litigio. Y a mí me ha pasado en la experiencia que me dicen, no, es que fíjate que si les nos lo van a interpretar como una señal de debilidad y no queremos caer en eso. Yo le digo, oye, pues no, la verdad es que no hay tal señal de debilidad, pero me ha tocado varias veces que me han dicho que si ellos inician o solicitan la mediación es un mensaje de debilidad. Entonces, cuando tú tienes la cláusula pactada, entonces ya no va a haber de que se esté mandando un mensaje o no de debilidad porque ya está pactado. Y si ya está pactado, lo único que tienes que hacer es ir e invocar esa cláusula. Entonces, claro que es de una gran ayuda pactarlo. Y ahora los abogados lo saben que ningún abogado pues que se precie de ser un abogado profesional, sobre todo los abogados corporativos que hacen contratos, ahora tienen que estudiar debidamente cuál es la cláusula de resolución de disputas que más les conviene. O sea, se acabó la época de atrás en donde típicamente agarraban era un copy-paste de que para cualquier interpretación, ejecución, incumplimiento y lo que sea, eran los tribunales, ¿no? Típicamente. Ahora se tienen que dar el tiempo para ver qué método es el que creen que es el más apropiado para resolver su controversia. Entonces, hoy por hoy, a mí me buscan mucho para decirme, oye Enrique, el asunto es así, yo les pido información, o sea, me buscan para ayudarles a diseñar cuál es la cláusula apropiada para ese contrato. Con esto concluyo. Imagínate contratos de largo plazo. Ahorita me llega a la mente una franquicia. Las franquicias duran 5, 10, 15 o 20 años. ¿Tú crees que durante tantos años de relación contractual no va a haber conflictos?
claro, va a haber un montón de conflictos. Y entonces les dejaste los tribunales, o sea que el primer conflicto que tengan se van a tener que ir y dar, como yo digo, de garrotazos. Fue una pésima selección de resolver su controversia. En cambio, si el abogado o los abogados que intervinieron en el contrato fueron lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente vanguardistas de decir, a ver, ¿cómo pensamos que se va a resolver el conflicto en el momento que se presente? Gracias, espero haber respondido. Perfecto, sí, sí, claramente, y te agradezco mucho la respuesta tan clara. Listo, pues aquí ya empezaron a hacer las primeras preguntas. Le pediría, si me lo permiten, a Mariana Vargas, que ya nos hizo favor de redactar una pregunta, si abre su micrófono y o su cámara y nos apoya con realizar su pregunta. Hola, buen día. Muchísimas gracias a todos. La pregunta es para los panelistas. Supongamos que la visión que prevalece en los contratos de joint venture o algo similar es que es preferible que las partes en un negocio cooperen sufriendo pérdidas, aunque las posibilidades de éxito del negocio sean pocas o nulas, es decir, la quiebra de ambas. ¿Incide esta visión en la estrategia de solución de conflicto de cada uno? Es decir, si prefieren mediación o arbitraje, y cuáles serían los pasos que tomarían para decidir si prefieren uno u otro. Gracias. Gracias, Mariana. Pues no sé, Carlos, ¿te gustaría, para ir turnando uno y uno, Carlos, aportar a esta pregunta? Mira, yo creo que en un caso de estos no es forzosamente mediable o arbitrable. Yo creo que se pueden las dos cosas. Yo no creo que poner una cláusula de solución de controversias contenciosas, sea arbitraje judicial, sea invitar a la gente a darse de palos. Es cuando ya no queda más remedio, mejor escogemos con qué palo nos vamos a agarrar, pero yo no creo que sea ser picapleitos una cláusula de esas. La mediación con cláusula o sin cláusula sí se puede dar. La negociación, aun cuando hay litigio o arbitraje, la negociación también se da antes de ir a litigar. Hay el telefonazo, hay la llamada, hay la junta, y a veces si conocen a un tercero, aunque no sea un mediador certificado, aunque no sea incluso alguien con una preparación académica de mediación, todos los seres humanos hemos mediado. Los que tenemos hijos, en plural, hemos mediado entre uno y otro. Los que estamos casados hemos mediado a veces entre nuestro cónyuge y algún pariente con el que tiene algún conflicto, llámese hijo, llámese suegro, llámese de la forma que sea. La mediación es algo connatural al ser humano, es evitar la disputa, es evitar la contienda. Pero si un abogado no pone una cláusula de solución heterocompositiva de controversias en un contrato, está dejando al aire los garrotes con los que se van a dar. Cada quien se va a ir a buscar al juez que le conviene más, o van a buscar el árbitro, o van a buscar el foro, o van a buscar el terreno, o la ley aplicable, y se puede volver un desastre. El abogado está para prever la controversia. Por supuesto que debe evitarla, por supuesto que debe evitarla, pero es como si no ponemos lugar para el pago del precio, porque simple y sencillamente, pues creemos en la buena fe de las partes, ¿no, señor? Y como si no pusiéramos intereses moratorios, y si no me pagas, ¿cuál es la sanción? No, es que estamos invitando a que te demanden para interés moratorio. No, no estamos invitando a nada. Estamos previendo que en el peor escenario, ¿a dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir a penas convencionales, a intereses moratorios, a causas de rescisión, a rescisión pacto comisorio expreso, a una serie de cosas. Y para eso hay que tener un foro elegido, foro contencioso. La mediación, por supuesto que soy partidario de ella, por supuesto que estoy en favor de ella, pero no siempre se puede. Y aunque se pueda, la prudencia indica, hay que escoger a qué tribunales nos vamos. No me van a mandar a los de Tinguindín, perdón si hay alguien de ese lugar. Yo prefiero, como tribunales, el primer circuito de la Ciudad de México en materia federal, incluso sobre los locales, también con todo respeto para los tribunales locales, pero hemos tenido experiencias terribles. A mí me demandan hoy día en un juzgado de distrito en la Ciudad de México y digo, bueno, sé que saben derecho, sé que están fogueados, sé que le entran a todo, sé que no son localistas, y va, me demandan arbitraje, y en México los árbitros, gracias a Dios, hemos ganado un prestigio de seriedad, de neutralidad y de honradez.
Y por supuesto que cuando vamos a un litigio, vamos a un arbitraje, en un altísimo porcentaje ya sabemos cuál va a ser el resultado. Lo que pasa es que no sabemos el cómo, no sabemos el cuándo y no sabemos después cómo vamos a ejecutar o a cobrar, porque hay veces que ganas el litigio, ganas el arbitraje y la mejor excepción, decía un procesalista, es la insolvencia. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Muy clara también tu respuesta. Por aquí tengo otra pregunta de mi buen amigo Carlos Alvarado. Te pediría, Carlos, si nos apoyas abriendo tu micrófono y adelante. Muchas gracias, Joaquín. No sé si me escuchan bien. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Te escuchamos perfecto, sí. Perfecto. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la presentación. Yo, bueno, soy también muy partidario de la mediación y del arbitraje y coincido que cada controversia tiene un mecanismo idóneo. Yo nunca catalogaría a uno como el rey o la reina. En el caso de la mediación, me costaría trabajo llamarle la reina porque, como método de solución de controversias, porque no necesariamente va a terminar con una solución de la controversia. Pues las partes podrán solucionarla o podrán no solucionarla, ¿no? Y habiendo dicho esto de que cada controversia tiene un mecanismo específico e idóneo, yo quería preguntarle al licenciado Loperena, con esta entrada en vigor ya de los juicios orales, sin importar la cuantía en materia comercial, materia mercantil, a partir de enero de este año, si lo ve como el nuevo juicio oral como un procedimiento suficiente para resolver controversias pues de una complejidad importante cuando los plazos son muy reducidos, cuando no hay recursos ordinarios, o si cree que esto va a ser también más bien tierra fértil para el arbitraje y que incrementen por quizá no ser suficientes estos plazos del juicio oral para controversias de una complejidad mayor. Tocayo, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte. Ya hemos trabajado juntos en algún arbitraje, afortunadamente. Lo único que te quiero comentar es lo siguiente. Los errores de los jueces son la promoción del arbitraje. La parcialidad de un juez promueve el arbitraje. La intransigencia de un tribunal colegiado, de un tribunal de última instancia, promueve el arbitraje. Las sospechas de compadrazgos o influencias promueven el arbitraje. No digo que existan siempre, no, es un tema de percepción. Y la complejidad de las leyes procesales, los enredos procesales en los que nos meten los legisladores copiando modelos importados a los que todavía no estamos acostumbrados, promueven el arbitraje también. Mientras más complicado veas que hay algo en un tribunal, dices, vamos al arbitraje. No se me olviden algún asunto que yo viví de cerca hace muchos años, con la ley modelo industrial ya legislada en México, publicada en 93, esto haber sido también en los 90s, o tal vez el año 2000, que en un arbitraje internacional con una parte extranjera y otra mexicana, con derecho mexicano aplicable al fondo, que una de las partes propuso que supletoriamente a las reglas de la ICC se pactara la aplicación de las normas procesales de los juicios mercantiles mexicanos. Entonces, una de las partes se opuso rotundamente, dijo, no, ¿cómo quieren que nos guiemos por leyes procesales para tribunales que son de 1889? Y el abogado que la proponía dijo, eso dice el abogado contrario porque no sabe de juicios mercantiles. Y le contestó este abogado, precisamente porque conozco los juicios mercantiles, me opongo a esas reglas. Imagínense normas procesales mercantiles tan viejas, tan anticuadas, como las que estaban en vigor entonces, que decían que la confesión solo hace prueba cuando tenga tales requisitos, que un solo testigo no hace prueba, que los dictámenes periciales son prueba plena, que, qué barbaridad, una prueba semitasada cuando en el arbitraje la tasación es libre, plazos forzosos para pruebas, para esto, para el otro, incidentes de tachas, objeciones expresas de documentos formalistas. Yo creo que todo eso
con esta simplificación de los juicios orales, Carlos, sí puede llegarse a algunas cuestiones que no requieren complejidad de prueba a un resultado rápido en tribunales, pero los temas complejos, los temas sofisticados donde se requieran pruebas contables complicadas, ingenieriles complicadas, financieras o de otro tipo, pues por supuesto que el arbitraje tiene un campo mucho más abierto, entre otras, y lo voy a decir abiertamente, porque los tribunales superiores, me refiero al de la Ciudad de México, cuando han luchado contra la corrupción y una serie de cosas que han sido cáncer de ese tribunal, cuando sinceramente los presidentes han luchado contra eso, que no lo han hecho todos, el hoyo negro se llama el perito tercero. El perito tercero en los tribunales judiciales siempre es un problema que se escapa de las manos del juez. El juez honrado, el juez capaz, el juez probo, el juez trabajador, a la hora que nombra un perito tercero de una maldita lista donde no sabes que están todos los que son, ni son todos los que están, te andan vendiendo el dictamen del tercero en discordia. Eso no pasa en el arbitraje. Nada más cuando una controversia sea técnica, con juicio oral o el juicio anterior, tocayo, vámonos al arbitraje por el perito. Además, y volviendo al tema de Enrique Hernández, en el arbitraje, el árbitro puede promover la mediación. Señores, yo veo este asunto muy complicado para fallar para un lado y fallar para el otro. Lo voy a hacer si hace falta, pero ¿por qué no buscar una mediación? Ya cuando se han desahogado pruebas, ya cuando las partes saben a dónde van con un alto porcentaje de certeza, pueden decir, no me gusta tanto la certeza que estoy teniendo y a lo mejor termina una mediación hoy y no el arbitraje dentro de 3, 4 meses. Gracias, tocayo, por tu pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, Carlos. Listo, entiendo que el licenciado Garrios quiere también participar con una pregunta. Le pediría que nos apoye abriendo su micrófono y con gusto lo escuchamos. Sí, más que una pregunta es un comentario. Y me recuerdo yo de hace muchos años, en la primera sesión del Instituto Mexicano de la Mediación, que me invitaron para hacer comentarios sobre la mediación, y la pregunta esencial es, ¿por qué si tiene tantas bondades la mediación, que son indudables, no se ha convertido en un método más popular de resolución de conflictos? Y yo me acuerdo que hace muchos años hice yo este comentario. La diferencia entre la mediación y el arbitraje es que la cláusula arbitral es ejecutable según la Convención de Nueva York y que el laudo arbitral es ejecutable según la Convención de Nueva York, mientras que la mediación no tiene esa posibilidad de hacer ejecutable la cláusula que se haya puesto y tampoco es ejecutable automáticamente el convenio al que hayan llegado las partes. Carlos hace un momento mencionó la convención, la ley de UNCITRAL en relación con arbitraje. No nos olvidemos que también hay una ley modelo de la UNCITRAL en relación con la mediación. Y no nos olvidemos que ya está aprobada por la Cámara de Diputados y que ya está en el Senado un proyecto de ley para atender a la mediación comercial en México. De hecho, hay un proyecto de ley de mediación para cuestiones de tipo familiar, civil, etcétera, etcétera, y un proyecto de modificación al Código de Comercio para que, primero, se haga obligatoria la cláusula de mediación. Segundo, que suspenda la prescripción cuando se inicia una mediación. Tercero, que haya una confidencialidad en el caso de la mediación, porque no nos olvidemos que una preocupación puede ser el que cuando se le dice al mediador, ahora sí que todos los detalles de la posición de las partes que le permita acercarlas a una mediación, si esto no es absolutamente confidencial y si esto pudiera ser revelado en un arbitraje o en un juicio, pues eso inhibe a las partes a un real y verdadero procedimiento de mediación. Y segundo, y muy importante, el darle un efecto ejecutivo al convenio al que se llegue dentro de la mediación. Yo siento que esto es algo que hay que seguir batallando.
porque si se logra esta aprobación de la modificación al Código de Comercio en relación con la mediación, se le daría un impulso enorme a esta mediación comercial. Estamos hablando de la mediación comercial porque existe otra mediación en materias civiles, familiares, incluso penales, pero en materia comercial, esos 4 puntos que acabamos de mencionar, yo siento que es muy importante. Ahora, el tema en general es MASC, medios alternativos de solución de controversias. ¿Es comparable o es mejor la mediación al arbitraje? Yo creo que, como se ha mencionado por parte de Carlos, son complementarias. Pero la primera, la mediación, tiene su momento. Claro que puede ser utilizado ya una vez que el arbitraje se llevó a cabo. Es complicado. Las reglas de Praga, por ejemplo, las famosas reglas de Praga que fueron expedidas o fueron sugeridas el año pasado, hablaban de un procedimiento de mediación ya dentro del arbitraje. Sin embargo, es complicado. Pero si se puede regular legalmente la mediación a través de la ley semejante al arbitraje, yo creo que puede ser un procedimiento muy, muy útil. Pero darle a cada procedimiento de medio alternativo de solución de controversias su espacio. Cada una tiene su espacio y yo siento que los dos medios son espléndidos, cada uno en su espacio en el que les corresponde. De acuerdo, y totalmente de acuerdo, licenciado Garrio. Listo, pues tenemos una pregunta de Luis Calderón. Yo creo que dependiendo del tiempo que tardemos en resolver esta, habrá oportunidad para una más o de hecho ya terminaríamos. Entonces, pues última oportunidad. Le pediría a Luis Calderón que nos apoye abriendo su micrófono. Listo. Y adelante con tu pregunta, Luis. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los participantes. Un gran ejercicio, felicidades. Mi pregunta es para los colegas de ICC México. Me gustaría saber si existe dentro de ICC un fee o arancel homologado por cada arbitraje, o cuál es el procedimiento o el cálculo que realizan para determinar el honorario, si tiene parámetros como complejidad, cuantía, o ya lo tienen establecido. Gracias. Bueno, adelante. Si me permiten, no solamente te digo que sí existe un arancel que va por cuantía y que tiene máximos y mínimos para los árbitros, lo cual determina la Corte si paga el promedio, si paga menos, si paga más, de acuerdo con varios parámetros que se utilizan en la Corte. Y los parámetros son, primero, qué tan puntuales fueron los árbitros para cumplir los plazos del arbitraje. Muy señaladamente, el plazo para dictar el laudo. Una vez que que llegue el último escrito, escritos voluminosos, anexos cuantiosos, pruebas complicadas. Tercero, tome en cuenta la complejidad del asunto. Hay asuntos que son más o menos claros jurídicamente, hay otros que requieren mucha interpretación, con derechos complicados para analizar, para aplicar, con periciales en derecho, con muchas cosas que pueden hacerlo así. Pero la mejor manera de enterarte de cómo está, Luis, es abrir la página de ICC Arbitraje y hay un calculador ahí integrado donde pones la cantidad en disputa, puede ser en euros, puede ser en dólares, puede ser con un árbitro, puede ser con 3 árbitros, y te da un promedio de cuánto te puede costar el arbitraje en esos casos. Correcto. Listo, incluso creo que Samuel, mi colega vicepresidente del comité, tiene una pregunta para Enrique. Adelante, Sam. Gracias. Enrique, yo tengo una pregunta para ti. Así como señalaba el licenciado Loperena, que algunos puntos son promotores del propio arbitraje, yo coincido contigo en el sentido de que si hay una cláusula escalonada, hay que respetarla y hay que ir por ahí, por ese camino. Coincido en muchos puntos de regresar a buscar opciones para solucionar la controversia, para resolverla. ¿Considerarías que en caso de que no haya una cláusula escalonada, en caso de que haya cláusula directa a arbitraje o incluso directo a tribunales,
que ese nervio, esa incertidumbre de las partes que ya entran a una controversia puede ser también un promotor para la mediación? Porque al final del día, pues nosotros los abogados postulantes, cuando tenemos la oportunidad de entrar, cuando la controversia va creciendo, pues podemos ir llevando una negociación con la contraparte. Sin embargo, hay veces que ya te hablan cuando ya agotaron todos los medios posibles y lo que quieren es, como bien dijiste, iniciar la guerra. Y puede ser que iniciar la guerra pues ya rompa la relación. Pero ¿considerarías conmigo de que en algunos casos este inicio de guerra, esta incertidumbre, este estrés de las partes de entrar a un procedimiento jurisdiccional o de arbitraje es un promotor para la mediación? Gracias. Sí se escuchó mi pregunta, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Enrique, nada más creo que tiene el micrófono. Gracias, Samuel, por la pregunta. Algo que me pasa muy frecuente en la práctica profesional es que los clientes que yo asesoro, a lo mejor algunos se sorprenderían, pero yo soy abogado postulante de formación y sigo llevando procedimientos en arbitraje o tribunal jurisdiccional. Pero algo que de veras recurrentemente escucho es que me dicen los clientes, oye, es que ya intentamos negociar y no llegamos a ningún arreglo. Entonces, su mente los hace inmediatamente pensar en el litigio o en el arbitraje, porque reconociendo su incapacidad para tratar de llegar a un acuerdo por ellos mismos en la negociación. Entonces yo le digo, pero espérame, te falta un paso, ok, entiendo que ustedes intentaron negociar, la negociación se cayó, la comunicación se averió, como que se hicieron las posiciones más fuertes. Ok, para eso está la mediación. La mediación, Samuel, va a atajar y va a resolver un montón de litigios que no tengan que llegar ni a arbitraje ni a litigios. Es un filtro, pero muchísimos abogados corporativos, muchísimos que no están involucrados con esto. Hoy además, desde un punto de vista ético, hay que conocer los métodos alternativos, tienes que saber de qué se trata, porque tienes que darles más opción, es un abanico, un espectro más grande de posibilidades de resolución de un conflicto a tus clientes. Entonces, contestando tu pregunta de manera concreta, claro que es muy deseable que las personas antes de llegar al litigio, habiendo ellos fracasado en su negociación, acuérdate, viene un tercero neutral, viene una mente fresca, nueva, que no tiene ningún conflicto de interés con ellos y que los va a ayudar otra vez a escucharse, otra vez a descubrir cuáles son sus intereses. Pero si te saltas este paso, entonces estás ya en el terreno de los preparativos, de las acciones, estás preparando los hechos, tus hechos que van a ser materia de la demanda, estás pensando en las pruebas, estás totalmente en el terreno adversarial, totalmente. Entonces, sí, invariablemente ese paso es muy frecuente que se salte. Y quiero comentar una cosa muy rápidamente. A ver, en México, típicamente los métodos alternativos que tenemos son muy limitados. Es la conciliación, la mediación y el arbitraje. Y les decía, pues todos son primos hermanos. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el espectro para resolver conflictos es el triple o más grande. O sea, ellos han descubierto mucho más métodos. Por eso a muchos no les gusta, pero en Estados Unidos nos llevan una enorme ventaja. Ellos tienen, por ejemplo, Rent a Judge. Ellos tienen, por ejemplo, MedArt, que es buenísimo. Carlos comentó, ya me ha tocado aquí en México, particularmente en Canaco, intervenir en donde empezaron en arbitraje, hubo demanda, hubo contestación y habían pactado que en ese momento entrara un árbitro. Así ha sido mi experiencia y sobre todo, pues afortunadamente, de las veces que he intervenido, se han llegado a acuerdos, lo que imagínate, les evitó el pleito, pero hay Rent a Judge, hay MedArt, hay opiniones anticipadas, hay early assessment. O sea, fíjate, hay cuando menos 10, los dispute boards. O sea, es un abanico muy grande que te ofrece la posibilidad de resolver los conflictos. En México,
los últimos 80 años, solamente habíamos vivido con uno, que había sido el litigio hasta 1993-94, que llegó afortunadamente el arbitraje, y que por eso mi referencia que felizmente, pero habíamos vivido en donde tu única opción para resolver un conflicto era irte a los tribunales. Eso ya es cosa del pasado, esto ya cambió, y ahora mi mensaje con todos los abogados es que tienen que tienen que saber cuál es el método apropiado. Y aquí quiero parafrasear a Francisco González de Cosío, que lo dice y lo dice bien, que el nombre de métodos alternativos es incorrecto, porque esto de alternativos, bueno, la verdad son alternativos porque es lo alterno a los tribunales, pero no se escucha bien porque piensas que lo alternativo suena como a lo secundario, como si fuera el doctor símil. El nombre correcto, coincido con él, debería de ser métodos adecuados de solución de controversias. O sea, ahora los abogados tienen que hacer un ejercicio con sus clientes para decirle cuál es el mejor método. Y si el mejor método para resolver ese conflicto son los tribunales, pues adelante. Yo jamás ido en contra de la actividad de los jueces. Por el contrario, simplemente trato de que no se judicialicen todos los conflictos. Entonces, yo coincido con Francisco en cuanto a cuál es el método apropiado. Perfecto. Muchas gracias, Enrique. Muy clara también tu propuesta. Le pediría a Diana que nos apoye con un comentario final para los expositores, a reserva de que ahorita entiendo nuestro presidente les dará el uso de la voz para hacer un cierre. Sí, muchísimas gracias, Joaquín. Pues yo nada más quiero añadir a lo que ya dijo Carlos y Enrique, y ahorita lo que dijo Enrique, que muchas empresas sí efectivamente ven la mediación como si fuera un segundo plano, ¿no? Algo que no realmente ellos quieren ver como algo tan importante. Sin embargo, yo como mediadora lo veo como un paso muy importante antes de siquiera considerar el arbitraje, porque no solamente, como ya lo dijo Carlos, hay que ir con buena fe, sino que la palabra clave aquí para tener una mediación es la colaboración. Hay que ir ya con la mentalidad de que vamos a colaborar, no solamente vamos de buena fe esperando que se arregle, sino tenemos que estar dispuestos a colaborar, y como ya lo dijo Carlos, we're going to leave something on the table, y estamos ambos dispuestos a ceder algunas cosas, porque hay que tener en consideración que una vez que nos vamos al arbitraje, va a ser público, vamos a tener que exponer pruebas, vamos a tener que exponer factores de confidencialidad, vamos a tener que tener testigos, en algunas ocasiones hay testigos, lo cual en la mediación no tenemos que traer testigos, va a haber visitas a lo mejor a la compañía, vamos a tener opiniones de terceros, expertos, entonces hay que sopesar, ¿no?, los pros y los contras de lo que puede ser una mediación de manera cerrada, de manera amigable, a hacer un arbitraje que puede ser largo. Cuando nosotros mediamos, nosotros vamos a tener una conclusión cierta. Nosotros sabemos lo que estamos negociando y sabemos hasta dónde va a llegar y sabemos qué es lo que estamos dispuestos a hacer. En un arbitraje no sabemos, va a estar en manos del árbitro y puede ser incluso más dañino que si nosotros estamos dispuestos a ceder algunas cosas en la mediación. Y ya finalmente, en la era que estamos ahorita de la pandemia, yo creo que viene al caso mencionar que nos hemos adelantado pasos agigantados ahorita, lo que nosotros a lo mejor hace 6 meses no hubiéramos ni siquiera pensado que fuese posible que llegáramos a conclusiones de arbitraje o de mediación de manera remota. Ahora ya con los nuevos protocolos que se pueden hacer, videoconferencias que están aceptadas bajo el protocolo del ICC y la firma de contratos y todo eso que es remoto, como ya lo decía Carlos y Enrique, entonces ya se puede avanzar de manera mucho más eficiente y eficaz, que a lo mejor si no hubiera sido por la pandemia, que es trágico para todos, nos hubiéramos tardado años en llegar a ese punto. Claro, perfecto. Sí, tienes toda la razón, mi querida Diana.
Pues listo, creo que muy enriquecedora la sección de preguntas y respuestas. Estamos bien en tiempo, digo, un poquito ya para concluir, para cerrar y respetar los tiempos. Te cedo la palabra de nuevo, mi querido presidente Guillermo. Adelante. Muchas gracias, Joaquín, y nuevamente muchas gracias a Carlos y Enrique. Dos comentarios finales en relación con sus participaciones. La primera tiene que ver con Enrique y la pregunta que le hizo Samuel en relación con pues el estatus ya de una controversia que se encuentra en los tribunales y que muy probablemente las partes ya se han arreglado, se han tratado, más bien se han acercado para tratar de negociar esta disputa. Aquí quizás el elemento importante, esencial que tomarían en cuenta las partes sería el costo-beneficio de seguir en una controversia. Yo creo que las partes bien informadas acerca de las consecuencias en cuanto al tiempo, duración de una controversia judicial o inclusive arbitral, pues pudiera dar lugar a preferir la mediación. Y por otro lado, el comentario que señalaba Carlos en relación con el arbitraje que en un contrasentido las partes habían señalado digamos, las reglas procesales del Código de Comercio, que son formalistas, que son acartonadas, y yo añadiría una palabra más, que sería la letra escarlata en este sentido, que es la preclusión, que no necesariamente se daría en una controversia en un arbitraje, porque las partes, inclusive en ese caso, cuando consideren que existe la necesidad de llegar a la verdad, pudieran en un momento dado dar una oportunidad adicional para desahogar cierta prueba sin que pues los agarre con las manos el término procesal. Para finalizar nuestra sesión, quisiera yo darles a Carlos, Enrique, 1 minuto, cuando mucho 2 minutos para su comentario final. Primero Carlos Loperena y después Enrique. Adelante, Carlos. Gracias, Guillermo. Simplemente, en México estamos avanzando, no cabe duda que estamos avanzando. La judicatura avanza. Tiene hoy sesiones la Suprema Corte virtuales, los colegiados las van a tener también y públicas. El Estado de México está estableciendo ya un litigio virtual, lo están echando a andar ahora. Esta pandemia, con todos los problemas que nos ha traído, nos da otras ventajas. Esta plática que estamos teniendo, si en un momento dado no se puede hacer el viaje hasta Aguascalientes, desgraciadamente como estaba planeado, bueno, pues lo hacemos así y en el futuro, tal vez sin pandemia, podamos combinar pláticas presenciales con asistencia remota para los que estamos fuera. El litigio arbitral también tiene este tipo de facilidades, ya las ha tenido desde antes. Yo estuve en mi primer arbitraje internacional en los años 70. Era ICC y evidentemente era yo pasante, no estaba yo recibido, fue a mediados de los 70. Estaba yo saliendo de la escuela. Tuve arbitraje de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial en el año 82, 83, entre una empresa europea y una mexicana. Pero no cabe duda que a partir del NAFTA, del Telecan, en donde su artículo 2022 promovía el arbitraje, hoy día va a ser el 3122, y otros medios alternativos de solución de controversias que con el incremento de las relaciones comerciales y de los asuntos internacionales, pues el arbitraje ha adquirido carta de naturalización en México y se ha manejado muy bien en nuestro país por todos los participantes. Tenemos un prestigio internacional, intervenimos en pláticas, en convenciones, en congresos, en otros organismos, tanto de la American Arbitration, de la ICC, de la London Court, de otros organismos, de la ICA misma. Los mexicanos estamos teniendo papeles francamente destacados, con prestigio y con conocimiento. ¿Eso a qué se debe? Se debe a la generalidad de los abogados de México, a la generalidad de los jueces de México, a la generalidad de la legislatura en México y de la experiencia que vamos teniendo. Por supuesto que la mediación tiene mucho camino por recorrer, por supuesto que hay muchos métodos distintos a la mediación autocompositivos, que en México los conocemos casi nada más en la academia. Hay el fact-finding que le llaman, hay el mini trial, hay muchas otras formas que han creado en los Estados Unidos por lo caro que es el litigio y lo caro que también viene siendo el arbitraje. Entonces, es muy bueno que se busquen medios de solución de controversias
Me acuerdo que un día al licenciado Garrio le pidieron que diera una plática sobre métodos de prevención de controversias. Y eso es un camino todavía más novedoso y más anticipado incluso a que haya mediación, a que haya arbitraje. Yo creo que el primer medio de prevenir controversias es redactar bien los contratos. En fin, y sobre todo la buena fe de los abogados. Ahí tenemos también una labor amplia por hacer en México en materia de ética profesional. El abogado no es un picapleitos, no es un buscabullas, ni es un señor que quiere que todo vaya a resolverse en su despacho. Se puede resolver fuera del despacho. Bendito sea Dios, no tenemos que ser en todo la medicina curativa o la cirugía. También hay medicina preventiva, también puede haber derecho preventivo y a eso apela. Y eso apela a la buena fe del abogado. La cuestión ética es algo que tenemos que fortalecer en nuestro medio, en nuestro gremio. Si lo logramos, prevendremos muchas disputas, evitaremos muchos conflictos y ya no tendremos que ir tal vez ni a la mediación, ni al arbitraje, ni a los tribunales, salvo casos extremos donde o no se pueda resolver más que por un tercero la controversia, o hay una parte que no quiera dar su brazo a torcer y ser contumaz en su actitud de incumplimiento y de rebeldía a aceptar el derecho que asiste a la otra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por tu participación nuevamente. Adelante, Enrique, con tu reflexión final. Gracias. Bueno, a manera de reflexión final, decirles que la mediación ha tenido un incremento exponencial, no solamente en México, en el mundo. Prácticamente la mediación está utilizada en los 5 continentes. Ahorita, con motivo del confinamiento, ahorita lo que viene a prueba y un gran reto para los mediadores tiene que ver con los ODR, los Online Dispute Resolution. O sea, ahorita tenemos que, los que no habían estado familiarizados con la mediación online, pues lo tienen que hacer porque ahorita lo que el momento está pidiendo es intervenciones de mediación por medio de online. Yo ya estoy haciendo mediaciones en línea, ha sido una gran experiencia, pero demanda más habilidades del mediador, porque como ustedes saben, en la mediación, el mediador busca, el mediador conecta mucho con lenguaje no verbal de las personas, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que expresa su lenguaje no verbal, y entonces nos demanda unas habilidades importantes, pero está funcionando perfectamente. Se están haciendo muchas mediaciones online con motivo del confinamiento, y nuevamente la mediación prueba su eficacia para poder atajar y resolver ese conflicto de manera oportuna. Quiero comentarles que a los interesados y a los que les guste este tema, hay un artículo de Fernando Estavillo en la revista Pauta, pero lo único es que creo recordar que ese artículo más o menos debe de tener entre 8 y 9 años, y quien lo quiera, con mucho gusto yo se lo proporciono. Pero desde hace tiempo Fernando hizo un análisis para la revista en donde describió todos los métodos alternativos que había a ese momento, y explica la figura del rent-a judge, la del mini trial, la de dispute boards, la de fact-finding, y otras más. Entonces, quiero dejarles el mensaje que para resolver un conflicto hay muchísimas formas, y puede haber incluso otras hasta muy creativas. O sea, tú podrías hacer una combinación entre un fact-finding y un rent-a-judge finalmente, la idea es que puedan encontrar un arreglo que los deje razonablemente satisfechos, que la disputa se termine y que se salvaguarde esa relación comercial y de negocios que es valiosa. Entonces, como mensaje final, solamente agradecerles a todos el favor de su atención, agradecerle particularmente a Alejandro Garrio, presidente de la Comisión de Arbitraje, que nos haya acompañado. Como dijo Carlos, nos hace el favor porque yo creo que no hay nada que enseñarle a Alejandro.
muy agradecido con todos que nos hayan acompañado en esta mañana y que apostemos y que podamos apuntalar esta cultura transaccional que tanta falta le hace a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Pues nuevamente agradecemos su presencia. No tenemos en este formato pues un reconocimiento escrito, pero sí me parece que se valen los aplausos, o al menos, pues caray, agradecerles de verdad con mucho gusto que hayan estado con nosotros el día de hoy. También nuevamente reiterar el agradecimiento del licenciado Alejandro Garrio, del doctor Klaus von Boveser, de la gente que nos hizo favor de acompañarnos desde fuera de nuestro país. Y ya nada más, pues digamos, los mensajes finales, yo le pediría de manera muy breve a los vicepresidentes Samuel Villazón y Diana Cuevas que nos digan cuáles son las siguientes sesiones para que en el formato que se disponga nos puedan acompañar en este comité. Muchas gracias. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues todos están invitados. Gracias por participar en esta sesión. Todos están invitados a la siguiente, que será el jueves 4 de junio. Esta será vía remota igual. Tendremos el gusto de contar con la participación de Catherine González Arrocha, quien es directora para las Américas de la Corte Internacional de Arbitraje de la ICC. Y nuestras próximas sesiones, después de la del 4 de junio, serán el 7 de agosto y el 9 de octubre. Esta última en coordinación con la ICC-JAF, y estas dos últimas considerando y esperando que ya puedan ser presenciales. Les estaremos mandando más información y detalles por vía correo electrónico a través de la ICC. Muchas gracias, Sam. Nada más aquí una adición. Además de contar con Catherine González Arrocha, estamos apenas confirmando la posibilidad de que nos acompañe Cristian Conejero, pero aún no nos ha confirmado, pero desde luego lo informaremos en su oportunidad. Adelante, Diana, con el siguiente evento que se está proponiendo a este comité. Sí, estamos proponiendo hacer una conferencia que sea de todo un día, con colaboración de árbitros de Estados Unidos, sobre todo los árbitros de Nueva York que están en la Corte Internacional, para que nos acompañen en una conferencia en conjunto con los árbitros de aquí de México. Ya veremos quién puede en toda la región del Bajío. Eso estamos ahorita trabajando y ojalá se pueda para noviembre de este año que sea presencial. Muchas gracias, Diana. Nuevamente, muchas gracias a todos. Esperamos que participen en las siguientes sesiones y que tengan excelente fin de semana desde ya. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Feliz fin de semana diario. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Memo. Laurita. Gracias, que te vaya muy bien, Henry. Carlos. Hasta luego, Carlos. Gracias, Carlos. Nos vemos, Enrique, encantado. Gracias, Carlos Loperena, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Alejandro, gracias. Organización. Felicidades por organización. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Cuídense mucho. Estuvimos muy bien tecnológicamente porque sí se oyó prácticamente a todo mundo, nos veíamos, la gente se silenciaba, incluso salía de pantalla si quería, pero puede seguir oyendo fuera de pantalla. Está muy bien el sistema, creo que la plataforma Zoom está trabajando muy bien. Así es. Muchas gracias, Carlos. Saludos. Gracias. Gracias a todos. Muy bien, Laurita, las felicito. Esta plataforma es magnífica y da una serie de variables que permite una gran participación. Todo el mundo sabemos quién está hablando, todo el mundo sabe. Perfecto. Qué bueno, licenciado. Yo creo que es una muy buena experiencia para otros eventos como este en todas las comisiones de arbitraje. Y realmente es muy bueno. Tenemos otras plataformas, pero esta realmente funciona muy, muy bien. Gracias, Laurita. Claro que sí, licenciado. La seguiremos utilizando en la siguiente sesión de la próxima semana también.